Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, hoy no vamos a hablar de inglés, vamos a hablar de historia, la otra materia que suelo dar, como ya todos saben. Bueno, hoy vamos a ver la revolución industrial. En la clase pasada hemos visto la revolución francesa y cómo se dieron los cambios sociales a nivel mundial a través de esta revolución. Bien, la revolución industrial, vamos a anotar, la revolución industrial, ¿qué nos dice su etimología? Su etimología, como les expliqué la clase pasada, revolución hace alusión a las revoluciones que hacen los motores de los autos, como un tipo de cambio, cuando giran y giran. Es un cambio. Bien, la revolución industrial va a dar el cambio desde el neolítico, centrándonos desde el neolítico en adelante. Centrémonos que era el neolítico para atrás, el feudalismo podríamos hablar, aquel tipo de economía rural, agraria y agrícola que estábamos acostumbrados en toda nuestra sociedad y a nivel mundial. Bien, pero acá en la revolución industrial va a comenzar después del neolítico, después de la revolución francesa y después del golpe de estado de Napoleón Bonaparte. Va a datar a partir del siglo XVIII, a mitad del siglo XVIII va a comenzar la revolución industrial. Mitad del siglo XVIII. Siglo XVIII. Vamos a ponerlo así. Y ahí. Bien. ¿En dónde va a suceder? En Inglaterra, o más conocida como Gran Bretaña en aquel entonces, Inglaterra. Bien, va a suceder en Inglaterra. Pero ¿qué es lo que pasa? En Inglaterra va a suceder por la siguiente manera, por una división de clases entre dos tipos de estratos sociales, como ser los burgueses y los proletarios. Los burgueses, ¿quiénes eran? Eran señores de la ciudad. Quiero aclarar que Burgos significa ciudad, burgueses, hombres de la ciudad, hombres de los cuales se van a encargar de hacer crecer un sistema económico, de hacer crecer al capital y su producción con otro tipo de manera, con otro tipo de innovaciones. En este caso, en la revolución industrial, se van a dar innovaciones como, por ejemplo, el invento de James Watt, la máquina a vapor, En ese mismo año también se va a dar la invención del teléfono, aquel teléfono antiguo que solíamos conocer con las rueditas y demás, que fue inventado por un señor llamado Graham Bell, y entre muchas otras cosas más. Graham Bell. Bien, el automóvil, motores a vapor, etcétera, etcétera. Las industrias textiles también van a empezar a incrementar su producción debido a la llegada de las máquinas a vapor y demás. Pero dentro de esta revolución industrial va a haber una problemática. Ustedes tengan en cuenta de que si la tecnología reemplaza dentro de la industria al proletariado, o sea, cuando hablamos de proletariado hablamos de los trabajadores a la parte más baja de ese estrato social, ¿qué va a pasar? Va a pasar que va a haber mayor desempleo, pero
mayor producción para los señores burgueses. Entonces esto va a crear una brecha, una partición dentro de esta revolución, en la cual va a dividir a dos estratos sociales, de un lado el burgués y del otro lado el proletariado, dividiendo una sociedad en una especie de tiranía por un lado de los burgueses y por el otro lado de hambre, de miseria del proletario, de aquellas familias que se han quedado sin trabajo, de aquellas familias que no se podían sustentar por medios propios porque dependían de esas fábricas y de sus manos de obra. Bien, la revolución industrial va a traer aparejado consigo beneficios como por ejemplo lo que hoy conocemos en la actualidad. Hoy conocemos grandes industrias tecnológicas, como por ejemplo podemos decir que hay nuevas innovaciones, va a traer innovaciones, como por ejemplo lo que hoy conocemos como puentes enormes, autos lujosos, tecnológicos, computadoras, celulares, etc. Van a ser fruto de toda esta revolución industrial y el mejor manejo del capitalismo. Entonces quiero que tengan en cuenta, la revolución industrial ha sido un cambio económico, social y político, en el cual también dentro de esa sociedad se ha dado fenómenos como por ejemplo teorías de filósofos muy famosos como Sir Karl Marx y Friedrich Engels, que ambos eran compañeros y que van a hablar sobre este tipo de problemáticas que se dieron en Inglaterra de la mitad del siglo XVIII y a finales del siglo XVIII. Para ser más específico, la revolución industrial va a comenzar desde el año 1820 a 1840 se va a extender la revolución industrial. Durante estos años también, imagínense ustedes, que va a dejar huellas esta revolución a nivel mundial. En esos mismos años en la Argentina también va a haber un tipo de cambio porque vamos a conocer las innovaciones que venían de ese país, como los ferrocarriles, las máquinas a vapor, como que el mundo va cambiando y va, por así decirlo, avanzando hacia una nueva era. La revolución industrial es muy importante conocer cuáles fueron sus problemas y cuáles fueron sus innovaciones. Los problemas de aquel entonces fueron, por ejemplo, el desempleo y la mayor hambre que tuvo en aquel entonces Inglaterra y parte de Alemania. Pero hubo mayor producción en fábricas como ser textiles y demás, en barcos, en puertos y demás. También va a incrementar la producción, pero no así la mano de obra, sino la innovación tecnológica de aquel entonces. Bueno amigos, esto fue esto fue muy breve lo que acabo de contar. De hecho, la Revolución Francesa y la industrial van a hacer mucha mella en lo que es la historia mundial. Los siglos XVIII y XIX fueron cruciales para la invención del nuevo mundo, que es el mundo que hoy nosotros vivimos, tanto para los derechos civiles como para la tecnología, los sistemas políticos y demás. Tengan en mente que en esta revolución se va a tratar de un cambio económico y no político, a diferencia de la Revolución Francesa. Luego, en la siguiente clase, les voy a hablar más de Karl Marx y de Friedrich Engels, que estos dos filósofos han creado dentro del campo de la historia ciertos ideales políticos e ideologías que hoy algunos sectores políticos suelen utilizar sus dichos, sus frases,
hasta sus ideas plasmadas en las grandes obras como ser el Capital o el Manifiesto Comunista, grandes libros que se los recomiendo que lo lean, del autor alemán llamado Karl Marx. Karl Marx. Bien, terminando con esto, quiero decirles que la revolución industrial no solo fue una de las historias más del montón, sino que fue prácticamente el esbozo de lo que hoy nosotros vivimos. Bueno, esto fue todo, chicos. Espero que les haya gustado este breve video. Como siempre lo hago, muy breve. No les quiero quitar tanto tiempo, solamente hacerle entender del tema que estamos trabajando. Y bueno, los veo en el próximo video. Hasta pronto. Chao, chao.